Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y te traigo otro video de recomendaciones de películas, 10 animes que tienes que ver en su volumen número 3. Te dejo en la descripción y al final del video el volumen 1 y 2 por si aún no los has visto. En este video te traigo una variedad de películas que despertarán tus sentidos y que te harán conectar no solo con la vida, sino también con las emociones más intensas. Esta es la versión 2.0 del video, así que muy atentos, por favor no olvides de compartir, dejar tu like y escribir en los comentarios. Recuerda activar la campana de notificaciones y suscribirte al canal para que estés al día con cada video que subimos. ¡Comenzamos! Inicio con un anime que despertará tu sentido del gusto y cómo esto puede reflejar tus relaciones con otros seres humanos. Shiki Oriori, Sabores de la Juventud. Es una antología que cuenta 3 historias que terminan relacionándose a través de un hilo conductor emocional manifestado a través de un plato de comida, una meta y un sentimiento. De producción chino-japonesa donde sus historias ocurren entre Beijing, Gansu y Shanghái, donde la principal reflexión y mensaje de la película es el disfrutar de la vida y el amor a partir de esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Cada historia cuenta con su director y se conecta emocionalmente a través de una vivencia. La primera historia tiene un hilo conductor desde una taza de fideos de arroz con el que veremos cómo la vida de Xiao Ming cambia al recordar a su abuela y los tazones de fideos que comían juntos, y vamos viendo cómo se relaciona con su mundo, con sus recuerdos y con la cotidianidad de su hogar, todo desde un simple recuerdo del paladar por un plato de comida. La segunda historia presenta a una modelo llamada Ji Ling, una chica que tiene una meta fijada para avanzar y ser la mejor, resaltar y mantener su sueño en la cúspide, olvidando sus conexiones emocionales y dejando a un lado los momentos más importantes para compartir con su hermana, quien es estudiante de diseño de moda y del resto de seres humanos importantes en su vida, volviéndose una adicta a lo que hace, el modelaje. Nos deja una bonita reflexión de cómo a veces nos enfocamos tanto en algo que terminamos perdiendo parte de nuestra vida ignorando las cosas que realmente importan. Y por último, una historia de amor con grandes malentendidos entre dos personas que desean estar juntos, pero que el destino terminará separando. Y buscando la forma de mantenerse juntos, ambos, sin darse cuenta, toman una decisión que tendría como resultado una separación inminente al no haber expresado al otro lo que irían a hacer. Limo y Xiao Yu son dos jóvenes que se enamoran a través de unos cassettes que usan como medio de comunicación en Shanghái, donde el no expresar un sentimiento de forma clara al otro terminan desviándose aún más de sus caminos. Una película que mantiene una paleta de colores agradable donde cada historia se afianza en mover una sensación a través del hilo conductor emocional. Un plato de comida, una actividad o simplemente una grabadora, en donde contextualizamos las emociones humanas desde diferentes puntos de vista y con una dirección muy bien llevada por parte de cada director. Pasamos ahora a una película isekai llena de fantasía y drama, Viaje a Agartha. Su nombre original traducido serían Los niños que buscan voces perdidas o algo así. Es un film de Makoto Shinkai que narra la historia de Asuna, una chica que es de pocos amigos, quien comparte con su gato y que un día conoce a un joven llamado Shun, quien la salva de una criatura en los rieles sobre un puente, quien proviene de otro mundo bajo la tierra llamado Agartha. Agartha, según el esoterismo y los creyentes, es la tierra hueca, es un reino legendario ubicado debajo del desierto de Gobi, un reino utópico en el centro de la tierra. Shinkai toma esta creencia para construir esta historia donde su viaje tiene similitudes a Alicia en el País de las Maravillas y a su vez con el viaje de Chihiro. Asuna, tras una noticia que cambiará de rumbo sus decisiones, conoce a Shin, el hermano menor de Shun, y junto a él termina llegando a la entrada de Agartha, donde quiere conocer más de Shun, el mundo que le rodea bajo tierra y sobre su pasado, buscando un lugar donde encajar. Una aventura cargada de fantasía, terror y una extraordinaria reflexión sobre la vida y la muerte. A pesar de ser una película orientada a todo público, el viaje a Agartha requiere de una comprensión sobre las cualidades humanas que la percepción de un pequeño niño no puede manejar. La historia está bien fundamentada sobre esta creencia del bajo mundo, contextualizando una fantasía con tonos oscuros que fácilmente puedes identificar con un excelente terror atmosférico. Abre nuevos paradigmas y toca temas sobre nuestra misma existencia. Toca el mayor miedo
miedo que puede tener el ser humano, el miedo a la muerte, y de lo que puede existir más allá. Este film es la tercera obra de Shinkai y que sin duda vale la pena disfrutar. Ahora vamos a una historia de época en la era feudal de Japón, donde las luchas entre samuráis era algo de gran frecuencia. Sword of the Stranger, conocida en habla hispana como el espadachín sin nombre, de la mano de Masahiro Ando, la historia narra la vida de Kotaro, un niño que es perseguido por los chinos debido a un oscuro motivo. Viaja escapando de ellos con su perro Tobimaru. En su travesía se topa con Nanashi, un ronin retirado, hasta que un perseguidor de Kotaro llega y Nanashi debe defenderlo, y es donde ambos emprenden un viaje donde el ronin deberá llevar al niño a un lugar seguro. La historia toca temas políticos donde se resalta el conflicto entre China y Japón y la situación en la que viven sus habitantes. La trama es simplemente enganchante desde un primer momento que empiezas a mirarla, y está cargada de una extraordinaria coreografía de acción entre samuráis. Sin duda, puedo decir que sus secuencias de acción son simplemente magistrales y muy bien detalladas. Su animación es uno de los puntos más importantes y resaltantes de esta película, con movimientos fluidos y bien detallados. Cada una de sus secuencias se logra ver el acabado de cada trazo que se puede apreciar, y cabe destacar que su escena final de acción es considerada como una de las mejores jamás realizadas en un anime de este género. Los movimientos de sus personajes son simplemente muy realistas, y además el gore, que aporta mucho más realismo a la historia, le da ese toque adicional. Tanto sus personajes como sus paisajes son simplemente hermosos. La banda sonora aporta todo el contexto que faltaba para darle vida al 100% a esta épica historia de samuráis, donde sentirás cada emoción gracias a su buena composición musical que le queda como anillo al dedo a esta fantástica historia. Así que si eres amante de la acción y de las series de época, esta fantástica película seguro llenará tus expectativas. Luego de tanta acción viajamos a una época actual en donde veremos el mundo desde la perspectiva de un estudiante llamado Norimichi, quien logra una cita en un festival local con Asuna. Ambos viven en un pequeño pueblo de Japón de la localidad. Sin embargo, esto va más allá de un simple romance. La película toca los bucles en el tiempo y las diferentes líneas de tiempo en que un suceso puede cambiar a partir de las decisiones que se toman en el presente. Norimichi, a partir de ciertas decisiones que toma el día de la cita, descubre los problemas que giran en torno a Asuna y piensa ¿qué habría pasado si los eventos de ese día se hubieran evitado? A raíz de este interrogante, accidentalmente Norimichi aprende a usar un artefacto que al parecer retrocede el tiempo que fue encontrado por Asuna, y todo para hacer lo mejor posible para que el día de la cita sea único y perfecto, y así poder cerrar ese momento juntos al anochecer de la festividad mientras disfrutan de las luces en el cielo producidas por los fuegos artificiales. La animación es muy bien llevada en personajes y escenarios, sin embargo el CGI que incorporan en algunas escenas se siente un tanto molesto hasta cierto punto. Sin embargo, hacen una combinación entre el 2D y el 3D en la película. Esta obra, dirigida por Akiyuki Shimbo y Nobuyuki Takeuchi, te muestra una forma distinta a partir de una historia aparentemente romántica en el mundo no solo de la ciencia ficción, sino también en el gran misterio que oculta el tiempo, y con la reflexión de ser responsables con nuestras acciones, dado que lo que escojamos al momento de tomar una decisión tiene consecuencias donde muchas veces no hay forma de volver atrás. Pasamos a otro título donde el principal enganche es su increíble animación y apartado técnico muy bien llevado. Este anime nos lleva a un universo futurista post-apocalíptico donde la humanidad ha sido recluida en pequeñas villas como consecuencia de los errores de la humanidad en el pasado. Origen: espíritus del pasado. La madre tierra, la naturaleza, ha tomado dominio sobre la humanidad. La vegetación y bosques marcan un límite para que los humanos no vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. Existen seres humanos que tienen la habilidad de permitirse ser poseídos por el espíritu del bosque, pero como consecuencia, estos en algún momento se convertirán en árboles. Agito, un joven de esa nueva era, se encuentra con Tula, una mujer del pasado quien se encontraba dormida dentro de una cápsula, quien llega a esta nueva era.
La película contiene elementos fenomenales desde su animación y la sencillez de su historia, aunque poco profundizada en sus personajes, y es un reciclaje de elementos ya vistos. El estilo de la película te llevará a pensar en el estilo del estudio Ghibli, dado que muchos elementos parecen inspirados de esta casa de animación. Lamentablemente la historia puede volverse un tanto predecible, pero sin embargo no es para nada aburrida. Te va llevando por muy buen ritmo mientras te contextualiza de ese universo utópico gobernado por la Madre Tierra. Es una buena opción para ver en familia o con amigos y, como mencioné en un principio, su principal apartado es la increíble animación muy bien llevada y que te brinda planos en 2D que son simplemente una obra de arte. Ahora pasamos a un anime de producción china basado en un cuento chino que es como disfrutar la aventura del viaje de Chihiro por la temática y la manera de adentrarnos a un mundo mágico. Big Fish and Begonia. Un isekai que sin duda vale la pena mirar de principio a fin, pues te moverá emocionalmente y en donde crearás una conexión interesante con sus principales personajes. Chun, una niña que vive en un universo más allá del nuestro que se encuentra más allá del cielo, un cielo que para ellos es como un océano donde habitan grandes peces y donde los seres que residen en ese reino controlan los recursos naturales, el paso de las estaciones y fenómenos climáticos. Chun debe celebrar su cumpleaños número 16, cumpliendo una tradición milenaria y transformándose en un delfín rojo para explorar el mundo humano. En medio de una exploración, queda atrapada en una red de pesca y será un adolescente humano quien la ayude a escapar, cosa que le costará la vida al muchacho, quien muere ahogado. Chun decide traerlo de vuelta a la vida y deberá romper muchas reglas de su mundo para lograr ese objetivo. Esta historia llena de fantasía, mitología e inclusive metafísica te hará conectar, hasta de forma onírica, apoyado por una extraordinaria composición musical, una excelente construcción cinematográfica que es simplemente única, unos colores majestuosos y que es una película que da pie a la evolución de la industria de animación china y que no te puedes perder. Pasamos a la adaptación animada de Alita Battle Angel de 1993, una película en formato casero dividido en dos partes de 30 minutos cada uno. Tomando en cuenta que actualmente existe un live action de esta adaptación, sería bueno ver su versión animada. Alita es un cyborg que fue encontrada hecha pedazos por un cirujano de robots llamado Daisuke Ido en la montaña de escombros arrojados por la ciudad de Salem, una ciudad aérea de élite. Daisuke decide quedarse con ella construyéndole un nuevo cuerpo y conservándola como una hija. Alita no tiene recuerdos de su vida pasada y quien elige vivir su nueva vida convirtiéndose en una luchadora, quien al descubrir que posee gran fuerza y habilidad para el combate busca batallas que la estimulen con el fin de conocer su origen. La animación para la época es bastante limitada, sin embargo la animación es bastante fluida. Tiene una banda sonora que apoya las secuencias de acción y que nos sumerge a un mundo posapocalíptico donde la humanidad se entremezcla con máquinas de una forma muy interesante. Lastimosamente, esta película solo cuenta con un fragmento del primer arco de esta increíble historia y para conocer mucho más y su final hay que leerse el manga. Es un seinen cargado de mucha acción y gore. A disfrutar de esta increíble obra de 1993. Ahora te presento una obra del grandioso director Mamoru Hosoda, quien renunció a Ghibli para dirigir la película El Castillo Ambulante. Hosoda nos introduce en el universo de Summer Wars, en un mundo llamado Oz, un fascinante mundo virtual entre red social y videojuego, controlado por ordenadores, móviles y videoconsolas. Oz funciona casi como una prolongación del mundo real, ya que entre sus millones de usuarios se encuentran varias empresas e incluso servicios públicos como los bomberos o los hospitales que dependen de la red para realizar su trabajo. Kenji Koise se encarga de prestar servicio técnico en este mundo virtual hasta que una chica se cruza en su camino. Natsuki le ofrece un empleo perfecto, pasar las vacaciones en casa de su bisabuela, en un lugar que se encuentra en un sitio muy alejado de la ciudad y en donde terminará ocurriendo un ataque cibernético que afectará a Oz y Kenji deberá buscar la forma de resolverlo. La película es simplemente rarísima. Su estética en general es muy llamativa y es una película que de alguna forma marca una brecha de diferencia ante los demás trabajos presentados por Hosoda. Sin embargo, maneja el mismo hilo conductor que conecta con sus otras obras y es parte del sello personal del artista. Temas que profundizan el perdón, el olvido y las relaciones humanas.
Podrás notar que la película tiene elementos inspirados en el universo de Tron, con la diferencia de que Oz está cargado de colores muy vivos que le dan un valor interesante a esta película. Así que a disfrutar de Summer Wars. Ahora vamos con otro título muy interesante y lo hacemos con Appleseed. La película se desarrolla en el año 2131. Deonan Nutt, una soldado de grandes habilidades que luchó en la Tercera Guerra Mundial, es llevada junto a su antiguo amante y compañero, ahora convertido en un cyborg, Briareos, a una ciudad nacida después del conflicto conocido como Olympus. Deonan entrará a formar parte de los E-SWAT, una organización que protege la ciudad de Olympus, la cual está poblada por una nueva raza de humanos artificiales conocidos como bioroides, los cuales tienen controladas sus emociones y no pueden reproducirse, por lo que su esperanza de vida está limitada. Sin embargo, existen unos datos que permiten activar una expansión de vida en los bioroides conocidos como Appleseed, los cuales serán destruidos por un grupo terrorista que busca acabar con esta nueva especie. La historia nos presenta un mundo futurista y cyberpunk muy interesante y bien desarrollado, con una buena historia y un argumento que engancha desde el primer momento que inicia la trama. Las escenas de acción son abundantes y espectaculares, con secuencias frenéticas con un CGI puro que no carece de movilidad. Tiene pequeños detalles como el uso de la iluminación, texturas y expresividad de sus personajes. Claro, estamos hablando de una película del año 2004, sin embargo, todo esto es compensado por la historia, como ya mencioné, y por sus secuencias de acción. Una película de ciencia ficción que vale la pena ver. Ahora sí, terminamos con la lista con una película nominada a los premios Oscars 2019 como mejor película de animación por el director Mamoru Hosoda. No pude evitar no incorporarla en esta edición. Mirai no Mirai, o Mirai del futuro, narra la vida de Kun, un niño que ha sido el consentido de casa, teniendo todo lo que desea, hasta que nace su hermanita Mirai, perdiendo esa atención que sus padres le daban para ahora prestársela a la niña pequeña de la casa, creando en Kun celos, y donde deberá tomar la elección de ir hacia la madurez a hacer berrinches y convertirse en el hermano mayor. En este proceso, Kun recrea en su imaginación a su hermana que llega desde el futuro, con quien aprenderá a simpatizar y a entender su rol no solo como hermano mayor, sino a entender mejor el mundo que le rodea. Aquí, Hosoda nos presenta una combinación de contextos que nos ha presentado en historias pasadas, el proceso de niñez como en Wolf Children, tocar temas como los viajes en el tiempo, como en el caso de la chica que saltaba a través del tiempo. La película está cargada del imaginativo infantil y cómo un pequeño puede construir un universo de fantasía a partir de su propia realidad y su imaginación para comprender y aislarse del mundo mismo. También nos mostrará la difícil tarea de lo que significa ser padre. Mirai no Mirai nos ofrece una historia para humanizarnos y a su vez para conmovernos y crear una gran sensibilidad para tratar un tema tan importante como lo es el proceso de transición de niño a adulto y cómo es el significado de ser un padre, y un proceso de aceptación como seres humanos. Simplemente una película fantástica que no te puedes perder. Y así llegamos al final de esta selección de películas para disfrutar. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios cuál película me recomiendas ver. Te recuerdo que este es nuestro volumen número 3 y que tenemos 2 videos más con recomendaciones fantásticas de películas que te invito a ver si aún no lo has hecho. Y los vas a encontrar al final del video, al igual que en la descripción. Saludos especiales a Brian Lol, Jacob Hernández, Oker Ibacache, Osniel Fuentes, Emanuel Juárez y a Marlon Lolfake. Suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA. Tenemos también una comunidad en Amino y contamos con una cuenta de Patreon por si deseas apoyarnos. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción. Nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.